O de repente estoy gastando, pero estoy con la preocupación, en la ansiedad. Entonces no hay esta comunión con Dios, porque si hubiera esta comunión con Dios, confiarías realmente, podrías ponerle aún tu necesidad delante de Dios en oración. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Ok, familia, estamos en una nueva temporada. Y antes de eso quiero hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué sentimientos vienen a tu vida cuando hablamos acerca del dinero? ¿Te da emoción? No sé, de repente cuando te llega ese mensajito de ya depositaron, ¿no? Que te da mucha alegría, te da miedo porque hay cuentas que pagar. ¿Qué emociones sientes respecto a ello? Vemos en la Biblia que Jesús habló de muchos temas, pero incluso más que de la salvación, del cielo, el infierno, habló del tema del dinero. La tercera parte de sus parábolas hablan precisamente acerca del dinero. Y es que cómo lo uses también va a reflejar tu salud espiritual. En este tiempo estamos con una nueva temporada llamada Cuentas Claras, ¿no? Esta temporada se relaciona precisamente con las finanzas, en el cómo tú las administras. Y es que Dios no quiere que tú seas un esclavo del dinero. Él quiere que vivas realmente en esa paz. Vuelvo a repetirte, cuando hay un problema financiero, voy a hacerte otras preguntas, cuando hay un problema financiero, ¿qué se te viene a la mente? ¿Por qué a mí? ¿Hay queja? ¿Hay confianza de parte de Dios que aunque tal vez este momento sea difícil, Señor, tú sigues teniendo el control? ¿Qué es lo que habita en nuestros corazones? Y quiero empezar con este tema, a esta nueva temporada de Cuentas Claras, cuyo tema es precisamente Dios provee, tú administras. Y así como te mencioné que más de un tercio de las parábolas hablan precisamente acerca del dinero, de los recursos, cómo usarlos eficientemente. Vamos a empezar precisamente esta temporada con una nueva parábola. Esta parábola está en Mateo 25, del 14, dice al 20, pero es al 30, perdón, me confundí, es al 30. Y esta parábola, si tú la tienes en la Nueva Traducción Viviente, dice parábola de los 3 siervos. Si la tienes en la Reina Valera, dice parábola de los talentos. Y si por ahí la tienes en la NBI, es parábola de las monedas de oro. Entonces, según el título que tú la tengas, la versión que tú tengas, esta es la parábola, pero hace referencia a lo mismo. Ok, ahorita yo he preferido utilizar la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Porque hace referencia, habla de las monedas de plata y podemos darnos cuenta de esa concepción del dinero. En la Reina Valera te habla de los talentos y a veces podemos confundirnos. Talento significa esa habilidad, ¿no? Por ejemplo, yo sé cantar, Dios me dio un talento. Sí, pero no necesariamente está haciendo referencia a esa parábola, ¿no? Habla del dinero en este caso. Y vamos a ver por eso esta parábola, qué es lo que nos habla, ¿no? Y puedes ahí a ver esa imagen, ¿no? Ahí el amo con sus 3 siervos, por ahí sí recordarás, si no, te la voy a hacer recordar. Parábola de los 3 siervos. Dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero, mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a sus capacidades, a cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Eso dice en el versículo 14, versículos más adelante, el versículo 19 va a decir, después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de él cómo habían usado el dinero. Y me gustó por eso iniciar esta parábola, dado que la temporada son cuentas claras. Él también pidió esa rendición de cuentas, ¿no? Vemos en esta parábola cómo ese amo precisamente va a emprender un largo viaje y está confiando. Así que quiero por favor el siguiente PPT que habla, y antes de poder ilustrarte un poco más para que no en medio de la costumbre, por ahí si te toca la Reina Valera, no veas talento, don, capacidad, sino que sepas que estamos hablando del tema de dinero. Quiero hacerte dale un clic por favor. Ok, estaba investigando un poquito ahí para acercarlo más a nuestro tiempo y no verlo como que lejano, ¿no?
Cuando habla de un talento o una bolsa de plata, más o menos como a cuánto se refería. Entonces yo me puse ahí a hacer mis pequeños cálculos. Entonces dice que un talento o una bolsa de plata era igual a 6,000 días de trabajo. No sé si tú ya has trabajado, has iniciado ello, no sé, pero bueno, son 6,000 días. No sé cuánto tú ganas, imaginemos que sea el mínimo, ¿ok? El mínimo, 1.025 por ahí. Si yo sacara en 30 días, un aprox de cada día, 34 soles. Es un aprox. Si yo hablo de un talento o esa bolsa de plata, ¿no? Si hablo que valía 6 días de trabajo, perdón, 6,000 días de trabajo, estoy hablando de 6,000 por 34, haciendo nuestra multiplicación, 204,000 soles. Aquel que le entregó una bolsa de platas o un talento, según tu versión, le dio un aprox. Si quisiéramos referirlo al dinero actual, sería algo de 204,000 soles. No sé si te parece poca esa cantidad. A mí me parece bastante alta, ¿verdad? Como para aquí que formes tu gran empresa. Si fueron 2 talentos o 2 bolsas de plata, fueron aproximadamente 408,000 soles. Si fueron 5, perdón, ahí en el otro lo corregí, creo que no lo han corregido, es 1,020,000. Y realmente la cantidad, revisa si fue el último PPT que te envié, por favor. Fue 1,020,000. Entonces, realmente es una cantidad, ¿no? O sea, al que le confió 5, ya estaba como un millonario. Realmente estaba administrando una gran cantidad de dinero. Vamos a analizar algunas características del amo. Este amo era el dueño del dinero. Este amo era el dueño del dinero. Y como dueño del dinero, él decidió confiar. Me ha pasado sobre todo cuando estoy en la universidad, ¿no? Y de repente estamos ahí comiendo y quiero ir al baño, y para no irme con toda mi mochila, donde está ahí, no sé, mi billetera y donde está mi pasaje y algunas cosas que no es que tienen, un harto valor, pero yo no se lo dejo a un desconocido. De repente por ahí está Jenny, un favor, cuida de mi mochilita, ¿no? Ahora imagínate si, de seguro tú también alguna vez has encargado, ¿no? Tu mochila, tu cartera, qué sé yo. Ahora imagínate si ahí está todo tu sueldo. Como que, por favor, le avisas y le adviertes, ¿no? Por favor, que nadie lo mire, que nadie se acerque, ¿no? Porque ahí está mi sueldo del mes. O sea, de eso depende que coma en el mes, ¿no? Que pueda, movilizarme y todo ello. Entonces, se lo encargas y realmente entre más monto sea, estás mostrando mayor confianza en esa persona, en la cual tú le estás permitiendo. Entonces vemos que algunas características del amo, él es el dueño del dinero. Él fue aquel que confió en sus siervos. Él les dio ese voto de confianza. Vemos también que dio conforme a la capacidad. No fue que dijo, a ver, tú me caes bien, tú te ves alto, tú te ves guapo, mira, te voy a dar de esta forma. No, dio conforme a la capacidad. Él vio qué capacidades podía tener cada uno y conforme a eso lo dio. Pero también luego vimos en el versículo 19 que él pidió cuentas. Ahora, si la parábola inicia diciendo, el reino de los cielos es semejante a este, ¿a quién crees que hacen referencia al amo? ¿Puedes darle un clic, por favor? ¿A quién crees que hacen referencia al amo? ¿Quién será el amo? ¿Tu jefe? ¿Quién es el amo? Dios. Exactamente. ¿Y quiénes crees que podrán ser los siervos? Nosotros. ¿Cierto? ¿No? Entonces vemos realmente cómo esta parábola está reflejando cuál es nuestra actitud. ¿Cómo tú actúas conforme a lo que Dios te ha confiado? Así que vamos a ver un poquito más, vamos a ir a los siguientes versículos. Dice, el siervo que recibió las 5 bolsas de plata, o los 5 talentos, como tú quieras verlo, o sea, el que recibió más de 1 millón, en otras palabras, comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Versículo 17, el que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Me quedé pensando, ¿no? Dice que el que tenía más, o el que tenía 1 millón, dice que invirtió. Me trataba de imaginar, así como he sacado los montos, lo que podría valer un talento, 2 o 5 en nuestro contexto actual, me ponía a imaginar, esta persona habrá tenido capacidad, habrá tenido que decir en qué negocio invertir, en qué empresas, habrá tenido que ver cuáles son las rentabilidades de cada uno, y habrá tenido, o sea, eso definitivamente costó trabajo. El poder ser diligente, el poder, y si no conocía tal vez lo suficiente, pedir asesores que pudieran ver dónde invertir. El segundo dice que salió a trabajar el dinero.
Me imaginé, no sé, un emprendedor de repente dijo, estamos en inviernos, compremos casacas, vendamos casacas, no lo sé. Algún tipo de negocio, pero definitivamente él salió a trabajar. Eso demanda un esfuerzo, eso demanda que pueda ser esta persona diligente. Eso habla de que esta persona está respondiendo a la confianza de su amo. ¿Ok? Dice el 18, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó del viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Contexto actual, los que eran algo de 5 bolsas de plata o 5 talentos eran más de 1 millón, o sea, lo duplicó, o sea, ahí estaba con 2 millones ya. Aunque la Biblia no narra exactamente cuál fue la conversación, solamente habla que él les dio en esa confianza. Acá podemos ver cómo él dice, amo, usted me lo dio para invertirlo. Él tenía claramente el mensaje que eso que se le había encargado era para una inversión. Él tenía claramente el mensaje que había que demostrar precisamente esa confianza, que había que responder de manera correcta esa confianza de parte de su amo. Y esa es la forma en la que él se expresa. Y pues no, si tenía un poquito más de 1 millón, había ganado 1 millón más. Había ganado realmente el doble, ¿no? Sean 5 bolsas o los 5 talentos, según sea tu versión, ¿no? El amo dice, lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Cuando hay fidelidad, vemos también ese rostro. Y si estamos entendiendo que esta parábola, el amo es Dios, le está sacando una sonrisa, le está llenando de elogios. Realmente esta persona está correspondiendo en la correcta administración. Así que me imaginaba como, no sé, como los niños, no sé, cuando alguien te ha encargado algo, ¿no? Y tú estás súper preparado, no sé, ¿no? Por ejemplo, de repente llegaba la mamá y eras niño y te decía, ¿no? Bueno, yo les dejé que hicieran su tarea, de repente que limpiaran la casa, ese yo. Y si tú lo has hecho, estás como que, mamá, pregúntame, yo lo hice, con mucho agrado porque tú lo has hecho. Cuando no lo has hecho, estás como que, con cierto temor. Y vemos que él está con ese corazón dispuesto a decirle, oye, mira, sí lo hice. Mira, ¿sabes qué? He correspondido a esa confianza. Y vemos que lo llena de elogios. ¿Cómo te sientes tú cuando te llenan de elogios? No, le digo, no, yo no, pues de verdad. Si hay esa confianza, no me refiero a la persona que te sirve en la calle, ¿eh? Por favor, que no me refiero. Me refiero cuando hay esa confianza por algo bueno que has hecho. Dime si no te sientes bien, porque dices, wow, lo he hecho bien, realmente lo he hecho bien. Y era la actitud de esta persona, cómo se está sintiendo. Y está hablando de esa fidelidad, tiene que ver porque él multiplicó. Fue un buen administrador, lo utilizó correctamente. Luego vemos más adelante, se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata. ¿Recuerda? Algo de 400,000, ¿verdad? 2 bolsas de plata. Y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. O sea, si tenía algo de 400,000 que me habías encargado, ahora tengo algo de 800,000. Él salió a trabajar. No me imagino con cuántas personas se tuvo que relacionar para ver, o si es que estaba vendiendo algún producto, cómo tuvo que marketearlo bien, cómo tuvo que dedicarse horas, no sé, por ahí, ¿no? Si se dedicó a hacer casacas, ok, comprar la tela adecuada, ver cómo coserla, cómo trabajarlo, cuál sería el público al que iría dirigido. Entonces, definitivamente estamos hablando de alguien que se esforzó, que fue realmente muy diligente. Vemos la respuesta del amo ¿no? El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. La respuesta también es elogiarlo, decirle que esta persona también fue fiel. Decirle también, ven a celebrar conmigo. Es decir, iba a haber una recompensa. Ahora hay algo nuevo que te voy a encargar, hay una nueva mayor responsabilidad, porque estoy viendo cómo tú estás respondiendo precisamente. Y vamos a ver esta característica entonces del primer y el segundo siervo. ¿Qué podemos ver en estos dos
en estas dos personas, tenían una relación de confianza con su amo. Ellos se están acercando a él. Cuando tú correspondes, dime nomás, acuérdate nomás, no quiero que te pongas a llorar o que te pongas triste, pero cuando alguna persona falló tu confianza, es como que, ¡ah! No puede ser, no te sientes bien. Pero también dime si hay personas en las que tú dices, mira, a ojos cerrados, yo le puedo pedir esto y yo sé que esta persona lo va a hacer. Dime si no crece tu relación con esa persona. Ahora, la confianza se construye en una relación. Como también cuando se desmorona, Dios mío, para volver a reconstruirla es bien complicado. Pero vemos que él se acerca en esa relación. Ellos podían entender claramente el mandato que venía de parte de ese amo, esa diligencia con la cual ellos debían actuar. Por eso también he puesto lo segundo, fueron obedientes y diligentes con lo recibido. Había una indicación de que ellos lo invirtieran. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, la parábola no menciona de manera explícita, el primer y segundo siervo sí lo menciona. Tú me diste esto para invertir. Un ejemplo, para darle a entender. No sé si te ha pasado cuando de repente estabas en el colegio, en la universidad, y que de repente viene el profesor, no sé, imagínate, estuviste en una clase, te fuiste al baño, no lo sé, y de pronto el profesor luego viene y te dice, bueno chicos, les recuerdo la tarea que tenía, como que, ¿qué tarea? ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? Y te hacen acordar, oye, no, profesor, usted no ha dejado, pero te das cuenta, si son 30 alumnos, los demás 29 te dicen, no, sí dejo tarea. Entonces tú te das cuenta que fuiste tú el que te olvidaste, o el que no estuviste atento, o el que simplemente le dio la pereza, no sé, ¿no? Vemos claramente que ellos dos sí tenían muy presente la indicación del amo, y ellos fueron obedientes en invertir, y fueron también diligentes. Cada uno conforme a su capacidad buscó esto precisamente multiplicarlo. Y ambos tuvieron también que rendir cuentas. El rendir cuentas ante su amo permitió que ellos también recibieran esa recompensa, porque lo pudo llenar de elogios y también decirle cuán fiel has sido, pero también ven a celebrar conmigo. Si lo tienes en otra versión, dice ven al gozo de tu Señor. Y es como que, ¡ah! Gozo. Cuando obedecemos a Dios, caminamos también en ese deleite, en ese gozo. Cuando no obedecemos, caminamos en ese miedo porque tal vez sabes que pueden venir esas consecuencias. Por ejemplo, cuando pecamos, cuando no estamos siendo correctamente diligentes. Vamos a continuar. Dice en Mateo 25, el 14 al 30, perdón. Vamos a ver cómo actúa la última persona, el último siervo. Por último se presentó el que tenía una sola bolsa de plata, algo de 4,000 soles significaba, ¿verdad? Y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosecho lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas. O sea, el que había recibido las 5 y luego le había multiplicado, ¿verdad? A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá el llanto y rechinar de dientes. Es bastante fuerte, ¿no? Ahí se ve como, oye, pero ¿por qué? No debieras como que darle una más, pobrecito. Y pudiéramos tal vez tener esas imágenes de querer pensar. Ahora, quiero plantearte algo, que de repente ahorita rápidamente no diremos, pero no perdió nada. Fue tal vez un pensamiento que podría venir a nuestra mente. Díganme ustedes, ¿un sol vale hoy día lo mismo que valía hace 10 años? ¿Te acuerdas cuántos panes podías comprarte por un sol? ¿Y cuántos ahora? ¿Verdad? Dime si no, entonces imagínate, ¿no? Imaginemos que tú guardas tu sol debajo de tu colchón,
Antes comprabas tus, no sé, 10 panes con tu sol y ahora vienes a la señora y dices, deme 10 panes, señora. ¿Qué cosa? ¿Qué 10 panes? Por favor, ¿no? Le alcanza 4 o 3 según el barrio, ¿no? Según el lugar donde estás. ¿Por qué? Porque se devalúa. Se devalúa. No sabemos cuánto tiempo viajó el amo. Dice que pero sí menciona que hizo un viaje largo. Imaginemos que hubiera sido un año. Sí sabes, ¿no? Que cuando se vea al banco tienes formas de ahorrar. Hay una que te dicen la TEA, ¿no? El interés que te van a dar en un año. Estaba mirando, a ver en Perú, ¿cuánto es el plazo fijo más o menos? Y varía más o menos entre 3 y 8%, según qué banco, qué caja. Ahora, no estamos hablando de 5 soles que él quería guardar, 204,000. Entonces ya, así hubiera sido, ya, no fue un año, fue, no sé, la mitad. Ya, así hubiera sido el 1%. ¿Cuánto significaba más o menos eso? No era poquito, era más de 2,000, ¿no? Entonces podemos ver realmente cuánto le hizo perder. Y esto que te estoy sacando con el porcentaje más bajo, realmente hubo una pérdida. Si el amo quería simplemente que su monto se mantuviera normal, él mismo hubiera ido y lo hubiera depositado en el banco. Pero él confió en cada siervo, que ellos producirían más de lo que el banco podría darles en interés. Por eso es que algunos cuando te ofrecen te dicen, no, mejor por acá, por fondos mutuos y por otras formas, ¿no? En donde, entre comillas, están reinvirtiendo tu dinero y donde hay otras formas en las que tú podrías ganar más. Entonces, vemos que realmente este siervo no es que mantuvo igual, sino que le causó pérdidas a la persona. Y vamos a analizar un poquito algunas características de este tercer siervo. Vemos que él, por ejemplo, tenía un mal concepto de su amo. Tú eres perverso, tú eres malo. ¿Cómo tú ves el dinero y cómo tú ves a Dios? Porque la forma en la que tú ves el dinero también estás viendo a Dios. ¿Lo ves a Dios como ese proveedor o como ese, mira, o no sé, cómo lo ves? Tú eres injusto, imaginemos, tú eres injusto porque le diste más a Verónica que a mí. Ella sí le dieron mejores oportunidades que a mí. ¿Cuál es la forma? Él tenía un mal concepto. En otras palabras, si le decía que tú quieres cosechar donde no sembraste, le decía en otras palabras, tú eres injusto. Justificaba su desobediencia. Lo que pasa es que tuve miedo. A veces, ¿qué cosas podemos hacer movidos por el temor? Porque tú podrías decir, yo soy de las personas que ahorro, Elizabeth, ahorro, no sabes, está mi dinero bajo mi colchón, pero tal vez ahorras no por un buen concepto o por un buen sentir de prevención, sino por el miedo. Y tal vez no es un ahorro, tal vez es avaricia y no te has dado cuenta. O tal vez aún cuando gastas te duele. ¡Ay! ¿Cuál es la forma? Y así puede justificar esta persona su desobediencia. Pero vemos que el amo, y vemos en la parábola que representa a Dios, él no simplemente se está valiendo de sus palabras o de sus excusas. Él sí conoce cómo es. ¿Y qué le dice? Que era perverso y era perezoso. ¿Sabes qué? Realmente no me digas que fue porque tuviste miedo. No me vengas a contar ese cuento. Realmente fue que tú has sido perverso. Realmente me has mirado con ojos equivocados. Realmente no has sido diligente. Has querido, te ha placido a ti sentarte. Ha placido. Y a veces podemos, en esa relación con Dios, a veces podemos incluso interpretar mal las cosas. Esperar, Señor, no, yo oraré porque creeré que el maná llegará. Si bien es cierto, hay formas en las que Dios provee de manera milagrosa, ten por seguro que la mayoría de ellas será, como dice su palabra, prosperará la obra de nuestras manos. Y no necesariamente bajará del cielo un ángel con 1 millón y te dará para resolver tus problemas financieros. Y de esta historia quiero sacar algunos principios. Y el primer principio es que Dios, que representaba el amo, ¿verdad? Vimos, es dueño de todo. Salmos 24:1 nos dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Mi pregunta es, ¿eres consciente que Dios es el proveedor de todo? ¿Es solamente una idea que está en tu mente o es una idea que ha bajado a tu corazón? Porque si tú eres consciente que Dios es tu proveedor de todo, tú vas a aplicar lo que dice en Proverbios 3, de honrar a Dios con tus bienes, con tus riquezas. ¿Qué es lo primero que haces cuando cobras?
Hoy estás pensando 5 días, ya faltan 5 días para fin de mes, yo voy a cobrar. ¿Qué es lo primero que haces con tus finanzas? Uy, ya, vámonos de shopping porque vi unos zapatos espectaculares. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cómo estás? ¿Realmente estás agradecido con lo que Dios te da? ¿O hay más una actitud de queja? De repente de que Dios es injusto. Vamos, y esto se relaciona mucho con el punto 2. Tu relación con Dios determina cómo uses el dinero. Vemos la forma como ellos eran cercanos a su amo. Ellos veían claramente que él quería que invirtiera. Ellos correspondieron a esa confianza y finalmente fueron obedientes. Mientras que el otro pensaba que su amo era perverso, era injusto, entonces decidió hacer las cosas no en obediencia, sino a su manera. ¿Cómo actúas? Tu relación, vuelvo a repetir, tu relación con Dios determinará cómo uses el dinero, cómo usas tus finanzas. ¿Está ocupando Él el primer lugar? La Biblia nos enseña que no puedes servir a 2 señores, a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es esa motivación? ¿En qué cosas suelo gastar más? Eso determina lo que dice este pasaje, Mateo 6, 21-24. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es aquello que estás tú atesorando? Es la forma en la que tú expresas y gastas tu dinero. La forma en cómo gastas tu dinero también está hablando de tu salud espiritual. Porque si tú dices, no, es que no pude, es que, Elizabeth, ¿sabes qué? Fueron, ¿cómo se llama? Fueron una semana de oferta, que no sabes, ¿no? Black Friday, ¿no? Entonces no sabes, no me pude resistir, entonces fue más fuerte que yo y de pronto cuando vi ya estaba pasando mi tarjeta, ¿no? Entonces hay falta de dominio propio. Entonces no hay relación con el Espíritu Santo. Porque si no, se mostrarían naturalmente los frutos del Espíritu Santo. O de repente estoy gastando, pero estoy con la preocupación, en la ansiedad. Entonces no hay esta comunión con Dios. Porque si hubiera esta comunión con Dios, confiarías realmente. Podrías ponerle aún tu necesidad delante de Dios en oración. Y se cumpliría lo que dice Filipenses 3, del 6 en adelante, ¿no? Que cuando le ponemos toda petición delante de Dios, Él trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando le presentamos a Él con acción de ruego, con acción de gratitud, el cómo te relaciones está mostrando, o de alguna forma estás diciendo, Dios, eres injusto, porque a veces hay una queja, y no sé si has escuchado, bueno, es que como en el Perú no hay trabajo, y no hay trabajo realmente, porque si no hay de repente una persona que me contrate, pero si hubiera dinero, mira, me salgo a vender gelatinas. Me salgo a vender, no sé, a ver la forma en la que yo podría producir y no viviría simplemente excusándome. O diría, es que a mis papás no me dieron los estudios como a tal persona así. No, pero ¿qué capacidades tú el día de hoy puedes desarrollar? Porque te aseguro que no se trata de solamente cuánto yo adquirí en el conocimiento, porque de repente dirás, Elizabeth, pues tú como eres economista, de repente, mira, yo tenía a mi compañero que tenía un doctorado en economía y que a pesar que ganaba mucho más que toda la oficina, no administraba bien sus finanzas. Estaba con los tarjetazos y con los ruletazos. Oye, sí, no, yo lo voy a pagar con mi tarjeta de crédito. Deme bien el efectivo, la chanchita de todo el almuerzo, ¿no? Entonces y le digo, ¿por qué? Le digo, ¿qué quieres efectivo? Le digo, en lugar de ir al cajero, no, voy a pagarlo con mi tarjeta de crédito. Le digo, pero tú, varón, soltero, no tienes carga familiar, tus padres son empresarios, ¿por qué no llegas a fin de mes? Y escuchaba, ¿no? En sus llamadas, porque se sentaba a mi lado, todos sus gastos eran relacionados al tema de diversión. Entonces, como él valoraba la diversión, su tesoro estaba ahí. Y a pesar que ganaba mucho más que todo, y tenía un doctorado en economía, o sea, conocimiento no le faltaba, veía que cómo se movía. Finalmente, la forma en la cual nos movemos está relacionada en cómo nosotros estamos mirando a Dios, cómo yo estoy confiando en Dios. Y no tiene que ver con la forma en la que aún no seas adulto, seas niño. Yo recuerdo, me entregué mi vida al Señor a los 14 años, a los 2 meses ya estaba empezando a diezmar. Y no fue porque hubo una temporada de cuentas claras, pasen las finanzas, no. Yo me acerqué a mi líder, oye, ¿y qué es ese sobrecito? ¿Por qué lo haces? Porque yo honro a Dios. Y para mí fue, ya,
ya recibí el paso número 2, ¿no? Dios es mi Señor, entonces voy a honrarlo, entonces voy a dar mis 2 solcitos que recibo, mis 20 céntimos, mi diezmo. Para mí fue claro. Y yo recuerdo que más o menos tendría 15, 16 años, diezmaba de mis propinas, porque no es que trabajaba. Y recuerdo que a mi abuela le pasó un accidente en el que le atropella un mototaxi, no recuerdo bien cómo fue, y se va a la fuga para variar, o sea que no teníamos SOAT, nada que pudiera pagar. Y mis tíos con mi papá, 6 hermanos, dijeron, ok, ¿cuánto sale? No, mira, ha dicho que el doctor ha dicho que si lo dejamos acá en el seguro, muere la abuela. Tenemos que pagar la clínica. ¿Cuánto está la clínica? Hemos cotizado varias, la más económica sale 30,000. Ok, somos 5 hermanos, ¿qué significa? 6,000 cada uno, ya nos tocará endeudar. Y solamente escuchaba, y como era propinera, la impotencia de, no tengo ni siquiera un sueldo para decir, pongo algo, ¿no? Y para mí solamente era, papá, llévame a mi abuelita, le digo. ¿Para qué? Voy a orar por ella, ¿no? Y estaba dormidita, ¿no? Inconsciente, y yo, Padre, en el nombre de Jesús orando, Señor. Yo no sé, Señor, si mañana habrá un milagro y se sane mi abuelita. Yo no sé, Señor, si de repente harás otra forma. Pero yo sé que tú sigues teniendo el control. Había muchas lágrimas, llantos y todas las cosas, porque sí se sentían muy, muy cargados. O sea, que sepas que alguien de tu familia podría morir por un tema económico, era también para ellos tomar incluso, ya no importa, endeudémonos. Tal vez porque ante eso, a que fallezca tu mamá, pues era como que ya, ¿no? Corramos con eso. Y recuerdo que ya le iban a derivar a la clínica cuando a las 6 de la mañana de un día lunes que iban a derivarlo, dicen, ¿saben qué? Se ha liberado una cama de la Almenara y tal parece que este hospital sí cuenta con todo lo necesario y no en el otro hospital en donde estaba. Así que trasládenla y no necesita. Y la cambiaron y a los 5 días mi abuelita estaba dándose de alta. Y podía ver, entonces para mí era, Señor, no tengo el dinero aparentemente, no tengo las formas, pero puedo confiar en ti. Entonces, frente a una situación en que tal vez mi familia, que aún no en ese momento no eran cristianas, ahora mis tías lo son, era como que el llanto, la preocupación, la angustia y la toma de decisiones, a lo cual nosotros podríamos pensar, ¿esta es la mejor decisión? Para mí era no tengo plata ni oro, pero lo que tengo doy, Señor, en el nombre de Jesús, y tú obrarás. ¿Cómo te relacionas frente a las dificultades aún económicas? Punto número 3. No se trata de cantidad, se trata de fidelidad. En Lucas 16 hemos visto, ¿verdad? Esta parábola habla al primero le dijo fiel, al segundo le dijo fiel, al otro le dijo que era realmente perverso y perezoso. En Lucas 16:10 hay otra parábola precisamente, y el Señor termina diciendo esto: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y a veces hacemos esa comparación. Yo recuerdo, hablando del tema de los diezmos y ofrendas, yo tenía a mi amiga, ella también era cristiana, y habíamos estado en el colegio y juntas fuimos a la misma academia para postular. Entonces, y yo, para mí, la forma en la que yo recibiera, como que recibía mi propinita o algo, ya tenía mi sobrecito de diezmo, ya estaba poniendo el 10 céntimos o el 20, no sé lo que era, y ella me dijo, ¿qué haces? Y ella era cristiana, entonces yo con total libertad le dije, estoy separando mi diezmo. Y ella me dijo, yo no diezmo, me dijo ella. ¿Así? ¿Tú no? Ambas teníamos 17 ya más o menos, estábamos en la academia. Me dice, no, porque mi papá es cristiano y mi papá ya diezmó su dinero. Entonces, como quien dice, ya está libre de impuestos, ¿no? Entonces, para ella, yo ya no. Entonces mi papá ya diezmó, entonces ya la propina que él me da, él ya ha diezmado. Yo le digo, pero ahora tú lo has recibido, es nuevo para ti. No, dice, tú estás equivocada. Yo lo haré cuando yo trabaje. Entonces para mí era, bueno, yo de mis propinas, para mí, yo creo que Dios me ha confiado, aún es poco, pero además, ¿cuánto estás diezmando? Y vi el monto, ¿no? Y como que, qué roche, ¿no? Y para mí podía ser como que, bueno, es pequeño, ¿no? En este momento, pero es parte de la forma en la que estoy mostrándole a Dios mi fidelidad, porque no se trata de la cantidad, cuán fiel eres tú. Yo recuerdo que poco antes que entrara como misionera, me puse tuve un café con ella, ¿no? Nos tomamos un café, y cuando yo le contaba, ¿no?, cuál era mi condición de aquel entonces, estaba trabajando en el sector público, tengo mi contrato indeterminado, y ella me dice, ¿cómo lo has hecho? Yo muero por trabajar para el Estado, no sabes cuánto he postulado, ahorita tengo que estar en 2 trabajos y todo lo demás, y tú así. Entonces, y de alguna forma, no se lo dije para no sacarle pica, pero sí recordé, en ese momento se me vino a la mente, nosotras ya con más añitos de edad, a nuestra forma inicial, cuando ella y yo aún no trabajábamos. Entonces, no pensemos que es que, no, Elizabeth, yo ahorita no diezmo porque tú no sabes, es muy poco, yo gano el mínimo, ¿no? Cuando yo tenga, ¿no?,
gane los miles, ahí recién. No, si en lo pequeño está haciendo, no pienses que realmente va a ser en lo más. Dios está mirando esa fidelidad. Y el último, el 4, dice, todos rendiremos cuentas a Dios. Romanos 14:12 dice, ¿no? Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Así como cada uno de estos siervos les tuvo que dar cuentas a Dios, todos nosotros vamos a estar frente al Señor, un día frente al tribunal de Cristo, y Él te dirá, ¿qué hiciste con los que te di? Todos esos recursos, ese tiempo, aún en lo económico. ¿Eres consciente de que algún día le darás cuenta a Dios de todo eso? ¿Qué diría Dios de ti? ¿Eres un buen administrador? ¿Dirías, wow, eres mi buen siervo fiel, ven, entra y gózate con tu Señor? ¿O de repente te diría, eres perezoso, eres negligente? ¿Qué es aquello que Dios diría acerca de ti? ¿Qué es lo que debería hacer yo el día de hoy aún para ver eso? Para ver realmente, para llamarme ese buen siervo fiel. Ponte de pie, por favor. Cierren sus ojos y medita en tu corazón, ¿no? Así como le digo a las personas inconversas, te voy a decir el día de hoy, ¿no? Si el día de hoy murieras y estuvieras delante de Dios, ¿qué clase de siervo eres tú? Aquel que ha estado tal vez poniendo en primer lugar el dinero, sus riquezas, su forma. De repente tú digas, sí, Elizabeth, por favor, yo soy el primero en diezmar, yo soy el primero en ofrendar, yo no tengo deudas por si acaso, así que estoy ordenada en mis finanzas. Pero ¿cómo miras el dinero? Y de repente decimos un día, hay un retiro, y te dicen, está 100 soles, y tú, ay no, qué caro. Pero de repente sí podrías comprarte tus zapatillas de 300, porque valoras más tu apariencia, tu look, cómo te ves, que tal vez lo que podría edificarte a ti, incluso en lo espiritual. Cuando hay la oportunidad de extenderte en generosidad, hace poco estuvimos, ¿no?, en el tiempo del Pentecostés, aún en la ofrenda de misiones que se levantó, dices, yo quiero extenderme, o es como que ahorita, ay no, ¿cuánto tengo? Ya esto. ¿Realmente estás honrando a Dios? ¿Estás dando más allá de tus fuerzas, conforme a tus fuerzas, con menos? ¿Es un tema de verdad que no te gusta que hablen? Y es como que, ya empezó la temporada, ya, regreso. ¿Cuánto tiempo durará esa temporada? Si 3 semanas, regreso en 3 semanas. ¿Cuáles son realmente? Todo esto vamos a darle cuenta a Dios. Todos los recursos que nosotros usamos. ¿Estamos haciendo tesoros en el cielo o solamente en esta tierra? Quiero que puedas examinar tu corazón. Aún le digas a Dios, Señor, ¿qué es aquello que me está trayendo angustia? De repente me está trayendo angustia ese trabajo que necesito y que hasta ahora no lo tengo. De repente me está trayendo envidia ese ascenso que le dieron a mi compañero y a mí no. De repente me está trayendo dolor el sentir que no tengo la misma capacidad que otras personas para producir dinero. ¿Qué es aquello que cómo está actuando? ¿Cómo estoy yo en mi corazón el día de hoy? ¿Estoy confiando realmente que Dios es mi proveedor? ¿Soy un buen administrador? Aún ponte a cuentas delante de Él. ¿Cuál es tu forma de pensar? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Y podamos aún rendirlo delante de Dios. Porque seamos sinceros, muchos de nuestros pensamientos están relacionados al dinero, pero que eso no te lleve realmente a caer en intranquilidad, en ansiedad, sino puedas confiar en que Dios es el proveedor. Y como tú eres un buen administrador, aquel que le va a rendir cuentas, realmente va a ser ese adecuado uso. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.